voy a presentarlo luego porque estoy tan emocionada, pero quería agradecer a María, que está charlando con María Alonso, que estamos en su casa y María tiene un canal de YouTube increíble también que te invito a que te pases. María Alonso Puig. Voy a arrancar leyendo algo que usted dijo, tú dijiste. Vale. Nunca te avergüences por mostrar tu alegría. Claro, es que esto es muy importante. El propio, uno de los psiquiatras más grandes desde el punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido, porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizada y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta, y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte, para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión, y al hacer eso tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar. Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso en momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. María Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano, en sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. Podrías hablarnos un poquito, pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces uno reconoce en su ser que es completo, y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo
ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia de lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo. Obviamente, ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente, a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, Dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro. Y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley,
hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Y esto es lo que ha producido, desde mi punto de vista, una cierta controversia. Pero no es una controversia contra lo que es el mindfulness o el impacto del mindfulness, porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que es así. Es a veces el uso que se hace de esto, la manera en la que se transmite, la manera en la que se comunica, y ahí es donde yo creo que se falla. Pensé que me iba a decir, no te extiendas tanto. Me encanta. Vale. No, pero yo digo que no. Aprovechando, por favor, si no lo conoces, ¿vale? O solamente has leído sus libros, te invito a que te pongas en YouTube y pongas su nombre, porque van a aparecer un montón de conferencias donde habla de diferentes temas como los que has pasado así por alto, ¿no? El foco, todas estas cosas que no tenemos muy en cuenta. La apatía. Cuando hablas de la apatía, digo, la apatía, que alguien hable de la apatía. Él. Por favor, ¿podrías explicar un poquito la apatía? Porque yo creo que es un tema... Sí. La apatía es un tema que me pidieron cuando participé en la Ciudad de las Ideas en México, que es uno de los eventos más impresionantes en los que he estado y donde además tuve la suerte de compartir escenario con un queridísimo amigo como Eduard Punset, ¿no? Y recuerdo, a él le pidieron que hablara del desamor y a mí de la apatía. La apatía es la inercia que el ser humano muestra, que el ser humano expresa como justificación para no tomar la acción que necesita. Es decir, es algo que uno se genera para no moverse, porque el moverse le genera demasiado miedo como para hacerlo. Pero no consideremos que la apatía es sencillamente la inercia y tal, no es que el cuerpo, no. Casi todos son procesos mentales. Y además tú decías que a veces es aprendida esa apatía. No, por supuesto, lo mismo que la impotencia es aprendida, lo mismo que la desesperanza es aprendida. Es alucinante la cantidad de cosas que se aprenden y que luego uno integra como si fueran suyos estructuralmente y uno dice, yo soy así. Me acuerdo una vez en mi consulta, cuando yo ejercía la clínica, que vino un chico bastante joven y vino así como muy nervioso, ¿no? Un adolescente. Y le digo, siéntate, ¿qué te pasa? Y dice, no, en realidad no me pasa nada. Bueno, tengo alguna molestia en el estómago, pero es normal. El tío no paraba de hablar. Pero es normal porque soy muy nervioso, todos somos muy nerviosos. En mi casa mi madre siempre ha dicho que somos muy nerviosos. Le dije, alto, me toca a mí. Digo, una cosa es que tengas nervios y otra cosa es que seas nervioso. Porque si yo tengo nervios lo puedo cambiar. Si tengo una fealdad en la oreja me puedo operar de la oreja. Pero si yo soy feo, no puedo hacer nada. ¿Me explico? No puedo hacer nada. Entonces, el problema muchas veces es que esos momentos de sensación de impotencia, incapacidad, desesperanza, se convierten en yo soy incapaz y siempre lo seré. Y al utilizar un verbo ontológico, la ontología es la ciencia del ser, es parte de la metafísica, al utilizar un verbo ontológico como es ser, tú estructuralmente te defines así. ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es quien soy. Pues no es verdad, no es quien eres.
es quien te crees que eres, pero como no vivimos al nivel que somos, sino al nivel que creemos que somos, ese es el drama. Ese es el drama. Hablando del ser, y antes que has nombrado a Jung, el alma, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con el alma? Para mí es indiscutible que el alma es una realidad en el ser humano. Para mí hay tres realidades en el ser humano, que son el cuerpo físico, la parte material, el alma, la parte espiritual, y el puente entre cuerpo y alma, que es la mente. Es decir, la dimensión, y fuera de temas religiosos, la dimensión sutil, la dimensión energética, la dimensión más profunda, más sabia, más creativa, es la dimensión espiritual. En el ser humano, esa dimensión espiritual, al integrarse en el campo físico, necesita algo de una naturaleza única que pueda integrar lo sutil con lo grosero, lo que se dice las frecuencias no hercianas con las frecuencias hercianas. Y eso es la mente. Por eso la mente tiene tanto poder, porque conecta con el cuerpo y toca la energía del alma. Entonces, para mí, el alma es eso, es nuestra verdadera realidad, nuestra dimensión. Cuando hablo de alma, hablo de consciencia, es decir, de capacidad de darte cuenta, de capacidad de ver, hablo de capacidad de crear. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, nuestra alma está fundamentalmente dormida y ha de pasar, por distintas razones, por esta experiencia física para despertar y reconocerse en su verdadera dimensión. Y su reconocimiento en su verdadera dimensión es el reconocimiento de que el alma, la consciencia, es solo dos cosas: sabiduría y amor. Por eso, grandes seres humanos, como puede ser Jesús, decía: se os examinará en el amor. Pero claro, cuando hablamos de amor, no estamos hablando de un sentimiento. Porque claro, a mí si me examinan por mi amor a mi mujer o a mis hijos, voy a sacar muy buena nota. No, a mí se me va a examinar en el agapé. ¿Qué es el agapé? No es ni eros, el amor a mi pareja, ni es filia, el amor a mis amigos o a mis hijos. Es un amor que no es sentimiento, es una elección. Es decir, es tratar a un ser humano, aunque no sientas cariño, como si lo sintieras. Es la forma más elevada. En eso se me va a examinar. ¿Qué pasa? Que solamente cuando uno va avanzando en la vida y va viendo, pues, los condicionamientos mentales, los sufrimientos por los que pasan los seres humanos, uno es capaz de conocer, comprender y perdonar. Y en ese punto creo que es el viaje del alma. Por eso para mí una persona que está madurando es una persona cuya alma está creciendo. Y de hecho, desde mi perspectiva siempre, porque es un campo obviamente muy personal, cuando la vida nos manda cosas que no nos gusta y que todos, yo el primero, a ser posible, rechazamos, nos la manda, o nos lo manda, no para fastidiarnos, sino porque aunque nosotros no lo queremos, nuestra alma lo necesita para crecer. No sé si esa respiración honda. Bueno, si te contara... Claro. Con esto que acabas de decir tan potente, entonces, ¿tú crees que, ya puestos, que esto sigue? ¿Que hay vida después? ¿Hay vida después de la vida? Sí, sí. Yo ahora estoy en un momento, sobre todo leyendo filosofía hindú, donde estoy en una encrucijada en mi reflexión. Yo sí creo que hay una dimensión mucho más allá de la que estamos contemplando. Y esa dimensión es una dimensión, yo diría que sumamente inspiradora. He conocido personas que han fallecido instantáneamente y han vuelto a la vida. Uno de las personas que se estrelló en aquel avión en los Andes es un buen amigo mío, y él murió y volvió. Entonces conozco su experiencia porque él me la ha contado en la intimidad de su casa, con su familia, etc. Y sabemos que esto porque conocí otras personas que han hecho, y la sensación que todos cuentan y que está muy descrita en los libros, es
una sensación de enorme paz y de enorme serenidad. Eso va por un lado. Para mí es imposible describir lo que pueda haber más allá. Lo que creo es que, como decía la gran tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, la muerte es un amanecer. Ahora, es un amanecer en tanto sepas valorar la vida, no como escape de la vida. Yo no comparto la opinión de que estamos aquí para sufrir y para ganarnos luego un sitio tal. Yo creo que estamos aquí para vivir plenamente, para descubrir cómo somos y que eso se extienda en la dimensión que proceda. Ahora bien, la filosofía hindú tiene un tema bastante interesante que comparte con la filosofía budista, por lo menos el budismo tibetano, que es la vuelta de las almas, no a insectos, como por ejemplo en algunas partes de estas filosofías puede ser, sí a formas nuevas, físicas, porque ese alma tiene que seguir evolucionando. Es decir, es como si tuviéramos que hacer un currículum, una serie de asignaturas, entonces tú puedes elegir la velocidad a la que pasas las asignaturas. Lo que no puedes es decidir las asignaturas que son. Y es posible, quizás, no me parece incompatible ni siquiera con una visión cristiana de la existencia, es posible que un alma que no ha terminado de evolucionar necesite más tiempo, tome forma física en otro ser humano más evolucionado que el que falleció y siga su proceso. Esto obviamente son siempre formas de ver la realidad que no se pueden demostrar y que sin embargo por lo menos permiten hablar de campos muy complejos de la existencia de una forma que para mí al menos no es insensata, no es absurda. Porque cada vez hay más médicos como tú que están hablando de esto y cada vez hay más registros, ¿no? de experiencias cercanas a la muerte y empieza la gente como a hablarlo más y esto alivia alivia muchísimo. Que gente con, no sé, que médicos empiezan a hablar de esto. Sí, no solamente ha habido comunicación por grandes médicos de experiencias que han vivido, sino porque yo creo que al final nosotros tenemos que entender una cosa. Lo decía muy bien Oscar Wilde. Decía, la mayor desgracia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces yo creo que el verdadero desafío no es plantearse si hay algo o no después de esta vida. El verdadero desafío es cómo puedo vivir la vida que estoy llamado a vivir. Porque estoy convencido que si tú vives plenamente sabes morir. A mí la leí porque tuve que estudiarla, ya que hice un tema durante 2 años estudiando filosofía y metafísica. Estudié Entonces, ¿cuándo tiene tanto tiempo a hacer tantas cosas? Bueno, es que como no paro y ya tengo bastante juventud acumulada, pues algo se va. Siempre me impresiona la muerte de Sócrates. Cuando Sócrates, injustamente condenado por el Senado ateniense, toma la copa de cicuta que le ofrece el verdugo. Hasta el propio verdugo aparta la cabeza porque no puede aceptar, no puede asumir que un hombre obviamente tan bueno pueda ser condenado a muerte. Y están todos sus discípulos llorando. Y hay un cuadro precioso de David donde está hasta el propio Platón, su discípulo, digamos, más relevante. Y él hace una exhortación a la vida y a la muerte. Porque, de alguna manera, él refleja que ha sabido cómo vivir y, por tanto, no teme cómo morir. Yo creo que tememos muchas veces el morir porque no sabemos vivir. Mientras que cuando uno sabe vivir, yo creo que se acerca, yo lo sabré cuando me toque, se acerca a la muerte de otra manera. El gran Pablo Neruda decía, una frase que a mí me impactó mucho, decía: confieso que he vivido, confieso que he vivido. Entonces, creo que es ese punto, es decir, en nuestra cultura occidental la muerte la ponemos como algo oscuro, no sé qué, no queremos hablar de ello. Entonces, claro,
uno de mis libros se llama Vivir es un asunto urgente. Lo hice un día pensando en esto, que damos por hecho que mañana tendremos tiempo para arreglar una relación, mañana tendremos tiempo para hacer el viaje en nuestra vida, ya lo haremos mañana. No, vivir es un asunto urgente, porque el mañana es una interrogante. Y eso es lo que creo que nos pasa, que cuando uno no tiene en cuenta su fragilidad, su mortalidad, tampoco aprovecha. Aprovecha plenamente la vida. Tampoco aprovecha plenamente la vida. Toca resoplar, ¿no? Resoplemos. Es que yo aquí me estoy haciendo las preguntas que quería hacerme para mí misma. Y ha dicho usted cosas, tú has dicho cosas que quería escuchar de ti, así de claro. Digo, esto lo tiene que decir Puig. Para ir terminando, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado, has nombrado, ¿no?, el amor de tus hijos, ¿no? Tu mujer, tu mujer yo sé que ha sido un apoyo importantísimo. Claro, igual que mis hijos. Igual que tus hijos. Mis amigos. Y tu padre con el Ogoshi. Sí, mi padre, mi madre, mis hermanos. Sí. ¿Viste? Eso, en este momento donde se habla tanto de ser independiente, autosuficiente, y que hay un documental excelente, no sé si lo has visto, La teoría sueca del amor, por favor, siempre lo recomiendo, que habla justamente de... Lo pone en tela de juicio esto. ¿Qué piensas? Si somos seres interdependientes, ¿qué estás...? Sí, yo creo que los seres humanos quedamos atrapados en esquemas lingüísticos. Es decir, decimos lo uno o lo otro. Si eres independiente no puedes ser interdependiente, si eres interdependiente no puedes ser independiente. Yo creo que pueden ser las dos cosas. Vamos a ver, para mí la interdependencia es construirme plenamente en relación. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de independencia, yo casi utilizaría más la palabra autonomía. Vale. Es decir, la capacidad de creer que tienes recursos, de sentirte responsable de ponerlo en marcha y no generar una dependencia, lo que se llama una experiencia de paternalismo, que venga otro y me lo resuelva. Yo las personas que he visto con mayor conciencia, con mayor sentido de responsabilidad, con mayor ilusión, son personas tremendamente cercanas, son personas tremendamente comunicativas, son personas absolutamente conectadas con los demás. Ahora, si yo la conexión con los demás la establezco no como una relación de encuentro, sino como una relación de dependencia, yo no estoy valorando la relación, lo que estoy es protegiendo mi miedo a la autonomía, amparándome en otros que me protegen. Las dos cosas las necesitamos, no son contradictorias. Vale. ¿Alguna pregunta más, Nico, que siempre estás ahí detrás y siempre... ¿Qué? ¿Perdón? Es que... No, ahora no tengo... ¿Absorto? No. ¿Absorto, Montse? Estoy en otra dimensión. Muy bueno, ahora le contaremos lo que pasó fuera de cámara, muy bueno. Mario Alonso Puig, quiero que todo el mundo sea testigo de que he cumplido un sueño. Que yo era una persona que no se atrevía a soñar, hasta hace unos años que empecé. Sé que hay mucha gente que no se atreve a soñar. Así que, por favor, soñar, ¿sí? De verdad, a lo grande, ¿sí? Y conectaros y estar muy abiertos, y eso, lo que tú has dicho, ¿no? A conectar con el otro, porque gracias a eso conecté con María, ¿no? Y aquí está Mario Alonso. Es decir, que estemos más conectados y confiados también, que no menos
estemos más confiados y que nos sintamos más interdependientes también. Y yo añadiría, Obvio, si me obvio, permites, no, sobre el sueño. Que si el sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé un poquito de miedo y vértigo, es que no es un sueño que valga la pena. Bueno, entonces tú lo eras, ¿eh? Tú tienes que notar Sí, yo lo tenía en la tripita Sí. ese vértigo, porque eso es lo que te hace crecer y eso es lo que aflora verdaderamente tu potencial. Totalmente de acuerdo. A tener sueños y a que nos duela la barriga. Mario Alonso Puig, por favor, seguidlo en Instagram, miradlo, leedlo, esto es una gloria. Eduard Punset se nos fue, pero hay gente como usted, como tú, que sigue ahí. Sí. Y para terminar, siempre ofrecemos para agradecer, porque mi página se llama Living with Choco, viviendo con chocolates, ¿sí? Es para que saboreemos la vida, unos chocolatillos para toda tu familia. Por favor. De Francia. Con lo mismo color que el libro. Es como el libro, Consciente Agallas. Mi perdición. Es un poco lo que decía Oscar Wilde, hombre que además escribió un tratado en la cárcel, se llama De Profundis. Decía, yo hay algo que no puedo resistir, la tentación. Pues ya está. Lo he hecho todo. Lo has dicho todo. Lo he hecho todo. No puedo resistir la tentación. Mil gracias. Claro. Tienes esa pregunta, vale. Sí. Es que yo cuando miro un poco sus charlas y me doy cuenta que tiene una memoria espectacular. Se acuerda de todo visiblemente. ¿Cómo lo hace? Porque No, eso es una cosa que yo no lo logro. ¿Qué me acabas de preguntar? la memoria. ¿De dónde se? No, eso es no. Tiene una cultura No, sobre todo, Bueno. sobre todo los temas. No sé. Sí. Vamos a ver. Se entrena, ¿no? Sí, la memoria se entrena muchísimo. Yo leo mucho, reflexiono bastante, busco asociar temas y eso hace que se te vayan quedando las cosas. Sí es verdad que cuando doy un curso, a lo mejor hay 20 o 30 personas, muy rápidamente me aprendo los nombres. Ahora sí pide un esfuerzo, yo tengo que tener un nivel de concentración y un nivel de esfuerzo, es decir, creo que no tengo un don de memoria prodigioso, creo que tengo una buena memoria de base, lo que creo es que la he cuidado mucho. Considero que la memoria, que a veces se considera que es una facultad de segundo orden, la memoria es clave porque todos los procesos intelectuales y gran parte de los procesos creativos beben de la memoria. Es muy difícil ser creativo en algo de lo que no tienes ningún registro. Es muy difícil que tu inteligencia pueda encontrar solución a ciertas dificultades o problemas si no va para atrás y ve dónde tienes los recursos que en situaciones parecidas te permitieron resolver el desafío. Entonces, eso es lo que procuro y creo que si entrenáramos la memoria, todos nos veríamos muy beneficiados. Hay dos cosas que considero mentalmente que es imprescindible entrenar. Una es la memoria y otra es la capacidad de atención. Porque la capacidad de atención, que está sobre todo localizada en lo que se llama la región dorsolateral del cerebro, es clave porque es donde está nuestra memoria RAM y es la que conecta todas las cosas, pasado, vivido, futuro anticipado de una manera muy especial, y los daños en la región dorsolateral producen enormes limitaciones a la hora de operar. Entonces, a pesar de que muchas cosas no es necesario aprenderlas de memoria, creo que es fundamental coger libros, estarse aguantando la página, la atención, entrenar la atención. Antes hemos hablado también del mindfulness y a lo mejor cuando has terminado de leer 2 páginas, hacerte una pregunta: ¿qué he leído? Entonces, si no te acuerdas de nada, no es para decir qué mala memoria tengo, no, es, bueno, me voy a fijar más en las otras 2 y así también vas potenciando la memoria. Yo a veces cuando leo libros de cierta complejidad, al cabo de un rato, digo, a ver, ¿cuál es el resumen de lo que he visto? Y eso está haciendo trabajar la memoria. Y hice un videíto así en broma, pero claro, lo que te decía antes, hice un vídeo que era un deporte de riesgo para el crecimiento personal del que está muy de moda y era el Simmo. Y veías a alguien así practicando el Simmo, era el Simmóvil, porque el móvil, el smartphone actualmente, ¿no crees que es un roba atención, un roba foco peligrosísimo? Vamos, de hecho, ya algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo desde hace tiempo
lo sé de forma directa, están haciendo cosas incluso para prevenir a las personas de este tema. Pero no es un problema de la tecnología en sí. Yo creo que la tecnología es un inmenso avance para la humanidad, sí lo creo, tanto en la medicina como en la vida social. El tema es el uso de la tecnología. La tecnología para el ser humano tiene un atractivo brutal, es como estos chocolates maravillosos. Es muy difícil no lanzarse de cabeza a la caja, ¿sabes? Entonces pasa con la tecnología. ¿Qué ocurre? Que si yo, estos chocolates que son magníficos, me los como todos, estoy sobrecargando mi páncreas. Y mi páncreas sufre. Y si tuviera una diabetes, que afortunadamente no la tengo, pues no, tendría que tomar mínimo por no decir nada. ¿Qué pasa con la tecnología? Que nos tiramos de cabeza. Entonces tenemos la tecnología cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando. La tecnología viendo los emails a las 11 de la noche, evitando la producción de melatonina por la epífisis. Y todo eso hace daño. En lugar de estar con una cosa, estamos en 7 pantallas y genera un daño en la atención. Y ya digo que hay empresas muy conocidas a nivel mundial que son pioneros en todo tipo de tecnología, que ellos mismos están diciendo que ojo con ese uso de las tecnologías. Como el alcohol, ¿no? Para cuidado con tal, pues claro, lo mismo. Ojo, tenga usted cuidado con eso, porque sabemos que está subiendo los déficits de atención, sabemos que hay mucha información, pero cada vez hay menos comunicación, existe lo que se llama la adicción digital, y hay incluso psiquiatras que están especializándose en cómo reducir esa adicción. Entonces, no es ni mucho menos un rechazo al móvil. El móvil ha salvado muchas vidas, muchísimas vidas. No es un rechazo a los ordenadores. Los ordenadores nos permiten, como una ventana al mundo, conectar con las mejores universidades del mundo, entrar en contacto, para nada. O en medicina, el brazo robótico permite hacer cirugías con una precisión y con cero temblor. Nada de eso. Es nuestra relación con la tecnología. Es una adicción que tenemos que ser capaces de controlar y decir, si yo tengo una comida, salvo hoy, tengo un hijo enfermo y tengo que tenerlo ahí, si tengo una comida, yo estoy con la gente con la que como. Si estoy escuchando a alguien, no estoy así. Si me voy a acostar, dejo que mi cuerpo me recupere y no bloqueo un mecanismo fisiológico con la luz azul que emiten las pantallas. Y si hacemos eso, podemos disfrutar de lo uno y del otro. Si no lo hacemos, podremos disfrutar de una cosa, pero el precio que vamos a pagar es enorme. Enorme. Bueno, ahora sí que has terminado como soñaba, porque es uno de los Con enorme, querías que acabara con enorme. A ver cómo sale la palabra enorme. Tiene que ser la palabra enorme. Al final, ya pilla la palabra, este hombre ya no habla más. Enorme ya está. Menos mal que tienes humor, porque yo normalmente tengo mucho humor, pero contigo hoy estoy tan nerviosa que tengo el humor como un poco apartado. Bueno, María Alonso Puig, ahora me toca otro sueño, no sé, voy a pensar ¿cómo sigo? 1000 millones de gracias, sigue haciendo lo que haces, un montón de gente está ilusionada contigo, muchísima gente está ilusionada contigo y les llenas la casa mientras pegan todos los platos y demás. Muchas gracias. Mil gracias. Decirte que he estado súper cómodo en esta entrevista, que me has hecho unas preguntas de mucho calado, muy difíciles de responder. De hecho, en muchos casos la pregunta habrá sido bastante mejor.